Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes, ¿verdad? Este miércoles de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios. Síganos en las redes sociales, comparte estos videos, estos estudios de la sana doctrina a otros. De esa manera usted está también trabajando para el reino de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Danos luz, entendimiento, danos sabiduría. Unge nuestros labios para que sean palabras tuyas y no nuestras. Poder exponer tu palabra para tu gloriosa iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Tenemos un estudio muy importante que se llama cómo nosotros podemos dividir bien los apóstoles, ¿verdad? Porque la Biblia nos indica que tenemos que dividir todo, no nada más agarrar la Biblia como baraja, como buffet o como ensalada, ¿no? Tenemos que dividir y trazar sistemáticamente bien la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15 es un mandamiento para la iglesia, no dice procura, como muchas Biblias corruptas dice estudia. Han quitado el estudia si usted no lo sabe. Estudia con diligencia para que te presentases como obrero aprobado, el cual no tiene nada que avergonzarse, que divide, dice en inglés, o traza bien la palabra de verdad, ¿verdad? Si trazamos bien la Biblia, podemos, si no la trazamos bien, podemos caer en un error, podemos caer en apostasía. Por eso es muy necesario que usted sepa trazar bien la palabra de verdad o caer en una falsa doctrina, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas denominaciones falsas, desgraciadamente, ¿verdad? Es increíble cómo ha subido el número. Hace 10 años nada más eran como 3.500 sectas evangélicas cristianas falsas, y ahorita ya se duplican a 6.500 en este periodo de tiempo tan corto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no estudian bien diligentemente la palabra de Dios, no entienden los libros de transición, los libros de cambios, ¿verdad? Porque acuérdense que Hechos o Actos es un libro de transición. ¿Qué quiere decir transición? Que hay cambios, que Dios produjo cambios, ¿verdad? De la ley a la gracia, del pueblo a la iglesia. Y vamos a ver que también de Pedro a Pablo en los apóstoles. Por eso es muy importante que tú veas ese estudio para saber trazar bien los apóstoles el día de hoy, ¿verdad? Hoy veremos cómo dividir bien, cómo trazar bien a esos apóstoles. Vamos a ver Hebreos 3:1 en la palabra de Dios. 3:1 en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice, verdad? Hebreos 3:1 en la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros lo leamos para ver qué nos dice. Hebreos 3:1 nos dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y al sumo sacerdote como nuestra profesión en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que nosotros que considerar ¿a quién? A los apóstoles. Entonces, si tenemos que considerar a los apóstoles, tenemos que trazarlos, estudiarlos, correcto, porque hay, por ejemplo, sectas falsas el día de hoy, como la de solo Jesús, que los apóstoles los hacen a un lado, si usted no lo sabe, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Pero debemos de ver que Jesús es el apóstol principal, porque apóstol significa enviado, si usted no lo sabe. En la etimología, apóstol significa enviado. No es ninguna palabra eclesiástica o teológica, es una palabra militar, si usted no lo sabe, de la milicia, ¿verdad? Cuando un soldado era ingresado en las filas en el antiguo tiempo y quería ser soldado, lo ponían como apóstol. ¿Qué quiere decir eso? Lo mandaban en una misión especial de ir de un lugar a otro, y si no lo mataban y si lograba ir y regresar, era considerado para entrar al ejército y hacer un curso de militar básico para entrar a los ejércitos, en ese caso como el ejército romano, ¿verdad? Entonces, Jesús no solo es nuestro principal apóstol o enviado, también es nuestro sumo sacerdote el día de hoy, ¿verdad? Y tenemos que ver eso, que es nuestro sumo sacerdote. Y también sabemos que Él es Dios manifestado en la carne. Dios manifestado en la carne.
Entonces es muy importante que entendamos eso, que Él es como si fuera un embajador nuestro en una misión especial. Vamos a ver Juan, ¿verdad? El libro de Juan 8:18, en la palabra de Dios que nos dice, Juan 8:18, nos dice la palabra de Dios: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el Padre que me envió, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Jesús obedeció, ¿verdad? Por eso tenía una misión. Entonces, ¿por qué sabemos que no hay apóstoles el día de hoy? Porque no hay misiones nuevas. Por eso nada más sabemos que esos 12 que Jesús estuvo conviviendo por 3 años y pico, ellos fueron instruidos por Jesús para una misión, que llevasen el evangelio mayormente a los judíos, ¿verdad? Como dice Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no perezca, no dice se pierda, ¿verdad? Dice perezca. ¿Qué es perecer? Que te vayas al infierno, mas tenga vida eterna. Yo quiero enseñarle que hay 12 apóstoles en la tierra, 12 apóstoles en la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver Mateo 10. Mateo 10:2 nos dice los nombres de los apóstoles. En Mateo 10:2 vemos los nombres de los apóstoles, ¿verdad? Y vamos a ver qué, y los vamos a poner aquí en la pizarra para aprendernos. Mateo 10:2-4. Dice, y llamando así a sus 12 discípulos, les dio potestad contra espíritus inmundos para que echasen fuera y sanasen de toda enfermedad y toda dolencia. Vemos que esos apóstoles que Jesús tenía les dio prodigios para que ellos pudieran enseñar, porque los judíos piden señales, ¿verdad? Y dice el 2, y los nombres de los 12 apóstoles eran el primero Simón. Vamos a poner aquí Simón, ¿verdad? Simón, bien conocido como ¿quién? Como Pedro, si usted no lo sabe. Vamos a ver qué significa Pedro. Dice la palabra de Dios, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Quién era Andrés? ¿Hermano de quién? Pedro. Hermano de Pedro. Una vez me dijo un pastor, cuando yo empezaba en los caminos de Dios, dice, hazme cualquier pregunta en la Biblia. Le digo, ¿cuáles son los nombres de los 2 apóstoles? No sabía. Espero que usted los aprenda, ¿verdad? Y le voy a decir cómo es muy fácil aprenderlos el día de hoy, ¿verdad? Y dice, y Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿ah? Y vamos a ver que también los llamaron de otra manera. Y su hermano Juan, ¿verdad? Jesús les puso un apodo a estos, ¿verdad? Van que 4 apóstoles. Y su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. ¿Qué es publicano? Que trabajaba para el gobierno, que era trabajaba para los romanos, y trabaja como el IRS, como contador, que él recibía los impuestos, ¿verdad? Tiene una palabra en español que también dice burócrata, que dicen también en español. Mateo el publicano, Jacobo, otro Jacobo. ¿Cuántos Jacobos hay? Pero este es hijo de ¿qué? Alfeo. Y el bonito, pues. Alfeo, ¿verdad? Y dice Bartolo, hijo de Alfeo, Lebeo, ajá, que tenía sobrenombre como Tadeo, ¿verdad? Simón el cananeo, 11, Simón el cananeo. También dice el cananista, ¿verdad? En algunas versiones de la Biblia. Y Judas Iscariote, ¿verdad? El que lo traicionó.
Bueno, vamos a ver que este Judas Iscariote fue reemplazado por Pablo en la palabra de Dios, por eso muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero también como le decían a Pedro, si usted no sabe, le decían Cefas, ¿verdad? También podemos ver el contexto de esto que está en Marcos 3, del 16 al 19, ¿verdad? Jacobo, el hijo de Zebedeo, y su hermano le decían los Boanerges. Estos dos le decían los Boanerges. Boanerges. Jacobo y Juan. Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno, si usted no lo sabe, los hijos del trueno. Ya, Jacobo y Juan. Sí, ¿por qué le decían los hijos del trueno? Porque eran problemáticos, ¿verdad? Y decía, no sabemos quién se va a quedar en la derecha y quién no, y hasta metieron hasta la mamá en el burlote, si no se acuerdan ustedes en los evangelios, ¿verdad? Si no se acuerdan, si se fijan, y la columna de la iglesia era él, y si usted no lo sabe, o sea, los más allegados a Jesús o la columna de la iglesia, ¿verdad? Entonces los hijos del trueno: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo o Judas, hermano de Jacobo, ¿eh? Lebeo también le dicen Judas. De ahí viene el famoso Judas Tadeo, si usted no lo sabe, ¿verdad? Judas Tadeo. Y dice la palabra de Dios, Simón el cananista o el cananeo, o también le decían celote, porque venía de esa provincia, ¿eh? Simón el celote, no, que tenía celos, ¿verdad? Y también se llama el hijo de perdición. Vamos a poner una E de perdición. ¿Sabía que es lo mismo de Judas Iscariote, que cuando él es el hijo de perdición, se le mete Satanás y se hace el hijo del pecado y traiciona a Jesús y muere? Y es una sombra del anticristo. Es una sombra del anticristo, si usted no lo sabe. Por eso se le llama el hijo de perdición, porque así mismo al anticristo se le va a llamar el hijo de perdición. Cuando se le meta a Satanás, va a ser el hijo del pecado. Entonces ya cuando pecó, es cuando ya traicionó a Jesús, ¿se fija? Y se hizo hijo del pecado y se suicida. Es una sombra, es lo mismo. Pero sabemos que fue reemplazado ¿por quién? Por Pablo, ¿verdad? Porque muchos dicen, que Pablo no lo reemplazó porque se echaron un volado, o echaron suertes los apóstoles y escogieron a Matías. La suerte cayó en Matías, ¿verdad? Pero si usted se fija, Matías no es mencionado en la Biblia. Eso fue un arranque de Pedro, porque si leemos cómo era Pedro tenía arranques. Siempre. Él no pensaba, él arrancaba. Ya se murió Judas, vamos a echar un volado para ver quién cae, la suerte, ¿no? Entonces dice, la suerte cayó en Matías, pero como si usted lee Actos o Hechos de los Apóstoles, usted ve que Dios no acepta a Matías, sino que llama ¿a quién? A Pablo. ¿Por qué? Porque vemos que solamente puede haber 12. ¿Por qué 12? Porque la numerología 12 es el gobierno. El gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dicen que hay más apóstoles si nada más hay 12? Si la numerología, el 12 es el gobierno. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué quieren meter a Matías y dicen que son 13, o quieren meterse todos los de Miami? No se puede. ¿Por qué? Porque son 12 nada más, ¿verdad? Cefas es como una piedra, ¿verdad? Pedro significa peñasco o piedra. Y Jesús significa roca. Entonces, la iglesia se estableció sobre la roca, no sobre un peñasco o una piedra. Por eso muchos argumentan que la iglesia se hizo en eso. No, cuando Jesús le está diciendo, dice, y sobre esta roca tú edificarás, está hablando así Jesús. Pedro, pon atención, sobre esta roca yo edificaré la iglesia. Sobre esta roca, ¿quién es la roca? Él, no dijo piedra.
Entonces, vemos que Tadeo significa valiente en arameo, ¿verdad? Lebeo significa un corazón tierno, ¿verdad? Y es una abreviación de un nombre griego de Teodoro, ¿verdad? Si usted no sabe, si a usted le gusta San Judas Tadeo, usted está adorando a un santo, a Teodoro, que es un nombre griego. Por eso tenía como sobrenombre. Y el tercer grupo de apóstoles se le llama a estos tres, ¿verdad? A Simón, a Judas y a Tadeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran los más, estos eran los más que judaizaban. Jesús tuvo problemas con ellos, porque también Jesús tuvo el problema de judaizar, no creo que nada más Pablo. Estos tres apóstoles eran judaizantes de hueso colorado. Si usted no se fija, lo que es Lebeo, Simón y Judas Iscariote, aunque aunque era tesorero y todo, era él este tipo de fariseo, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Judas Iscariotes era malo, un demonio, ¿verdad? Por eso se le llama el hijo de perdición. Ya explicamos que después se convierte en el hombre de pecado como una sombra de lo que va a ser el anticristo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Y vamos a hablar también de cómo fue lo de Matías, ¿verdad? ¿Cuántos apóstoles hay? No es un debate. Muchos piensan que las escrituras están mal, pero las escrituras no se equivocan, ¿verdad? Hay 12 apóstoles en los ojos de Dios y en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Los que más se escuchan en las Sagradas Escrituras son los que estaban, como dije, Simón o Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Pablo dice también que eran los más importantes en la iglesia en ese entonces. Y nos enfocamos en esos tres más mencionados. Ya sabemos que a los hijos los llaman hijos del trueno. Vamos a ver Apocalipsis 21:14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Apocalipsis 21:14. Ponga mucha atención porque no hay apóstoles. La Biblia le da la respuesta. Es la revelación de quién? De Jesucristo, no revelación mía. Entonces esa es la revelación de Jesucristo. Si tú la interpretas mal, ¿sabías que es una gran bendición el libro de Apocalipsis mientras tú lo interpretes correctamente? Pero si tú lo llegas a interpretar mal, es maldición para ti. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Ahí yo no veo ninguno de Miami, ninguno de Guatemala, ninguno de Sudamérica, ningún argentino, no, dice del Cordero, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los 12 apóstoles? Ellos, ¿verdad? Excepto Judas Iscariote, que fue reemplazado por Pablo. Entonces, si nosotros sabemos dividir bien los apóstoles, ya nos pueden engañar que si hay apóstoles hoy, que si el apostolado sigue siendo un ministerio vigente y bla, 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 y bla, 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 ¿verdad? Por eso muchas personas que no gustan de mí porque yo no predico basura. Si predicara basura estuviera llena la iglesia, se lo aseguro. Entonces, como yo no predico basura, yo predico lo que son. Son 12 apóstoles de la Nueva Jerusalén. Un día así en la asociación bíblica, yo venía en el elevador y me digo, hola, ¿cómo estás? Yo soy el apóstol Gustavo Morales. Y le digo, permítame tantito, le digo, aquí yo no veo en Apocalipsis 21 su nombre. Dice, ¿quién eres tú? Le digo, yo soy un humilde siervo para servir a Dios. Me da cuenta que le di un cuchillazo en la panza y hasta le hizo, ay. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. ¿Verdad? La autoridad del cielo no es exaltarte, es ser humilde. Entonces vemos que esa persona que va conmigo en el elevador no tiene ni conocimiento que es un gobierno, que son 12 y que instituyó Jesús, porque no sabe trazar bien la palabra de Dios. No sabe bien trazar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica dicen que Pedro fundó a ellos, ¿verdad? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que Pedro fundó la iglesia
y fue su primer papa, ¿verdad? Pero sabemos que Pedro jamás estuvo en Roma. Eso es mentira, ¿verdad? Y la palabra papa no existe en la Biblia. Si usted se pone mucha atención, la palabra papa no existe. Existe la palabra pontífice, que quiere decir, vamos a ver el significado, ¿verdad? Máximo. Pastor, gobierno con B alta. Gobiernos con B chica, ¿no? No, con B alta. O en inglés es con B chica, por eso. Government con B chica. Me estoy confundiendo mi inglés y mi español. Porque ¿cómo se pone gobierno GOV, ¿no? En inglés. Sí, entonces por eso me confundo. No se preocupe, pastor. Pero Pastor Pablo, ¿cuál era el nombre de Pablo antes? O sea, Saulo. Saulo. Ah, es. Saulo de Tarso. De Tarso, porque él venía de Tarso. Saulo, porque provenía de Tarso, así como Simón venía de Cananea. Estos eran hijos de Alfeo, entonces la gente reconocía a la gente por la tribu, por la parentela, o eso. Entonces, Pontificis Maximum significa constructor de puentes, en otras palabras, es el único puente para llegar a Dios. Entonces, algún papa que se haga pasar por ese nombre, o decir que él es el Pontificis Maximum, ¿verdad? Está usurpando al Espíritu Santo, está usurpando a Dios, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No puede haber otro intermediario, ¿verdad? El único puente al cielo, porque es el único sacerdote único. Entonces, como dice Mateo 4:18, ¿verdad? Le dijo a Simón y Andrés, dice, yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres, ¿verdad? Eso es muy importante. Y vemos que Pedro no hizo ni fu ni fa, ¿verdad? Cuando Jesús estaba, dice en Mateo también 8:14, que la suegra de Pedro estaba con mucha fiebre, también lo menciona en Marcos 1:30, en Lucas 4:38. Entonces vemos que si la suegra de Pedro estaba con fiebre, ¿qué quiere decir? Que Pedro estaba, ¿qué? Casado, ¿verdad? Casado. Pongan mucha atención. Pero pues vamos a ver cuándo inventaron eso del celibato, ¿verdad? El celibato lo instituyeron para monjes y monjas. Y no viene de la religión católica, eso viene de la filosofía griega de Platón, si usted no lo sabe, del celibato. No viene del catolicismo, viene más allá, que viene de la filosofía de Platón. Del budismo, del hinduismo, practican el celibato. El islam también. Pero ¿cuándo se instituyó en el Vaticano eso? En el concilio de Letrán. Se llama Concilio de Letrán. Concilio de Letrán. Dice un profesor que yo tenía en el seminario, es que no eran aletrados, por eso no sabían nada. Entonces vemos que eso fue en 1223, en 1123, imagínense, 1123, el primer concilio, y después se hizo otro concilio en el 1139, fueron dos concilios. Ahí se instituyó el celibato porque los sacerdotes se casaban y estaban como heredando las iglesias, y al Vaticano no le pareció. Entonces dijo que no podían. ¿Sabía que en el concilio de Letrán les dijeron que no podían tener esposas y concubinas? Porque hasta ese año los sacerdotes tenían esposas y concubinas. No solo esposas, también concubinas, ¿verdad? El padrecito el padrecito no era ni tan padre, ¿verdad? Era padrote. Entonces vemos que les prohibieron casarse y no tener concubinas. Pedro o Cefas tuvo esposa, ¿verdad? Y en el año 325, cuando él murió, ni siquiera se había instituido eso, ¿verdad? Porque en el año 325 se unió en el concilio de ya no me acuerdo de Nicea, se instituyó, se unió el clero con la iglesia en el concilio de Nicea, ¿verdad? Y eso unieron el paganismo con el catolicismo. Eso se le llama sincretismo, si usted no lo sabe, sincretismo.
Y muchas personas están en el sincretismo en las iglesias evangélicas cristianas. Por ejemplo, una iglesia evangélica cristiana, y nos fuimos a México, y mi esposa dice, no, es que nos invitaron a los 15 años en la iglesia. Y yo, ¿qué? Eso es sincretismo, porque es una cosa del mundo con las cosas de Dios. ¿Ah? Como que 15 años, ya me invitan a Disneylandia, es lo mismo. Entonces eso se le llama sincretismo, cuando se unen dos o más tradiciones culturales con las cosas de Dios, ¿verdad? Y no quisieron conservar la sana doctrina. Los únicos que conservaron la sana doctrina, primeramente se les llamó paulicianos, no la secta paulina. ¿Por qué los paulicianos? Porque entendieron la palabra de Dios y la trazaron bien y sabían las doctrinas para la iglesia, ¿verdad? Después se escondieron, ¿verdad? Se les llamó también los Valdés. Y tanto fue la persecución en toda Europa que ellos huyeron a Inglaterra. Inglaterra ya no se quiso someter a lo que el Papa le decía. Por mil años, la Iglesia Católica decidía quién iba a ser rey, quién iba a ser princesa, quién iba a ser el próximo gobernante en Europa, si usted no lo sabe. Hasta que en el año 1105 Inglaterra pegó de gritos y todos los verdaderos cristianos se movieron para allá, que los llamaron protestantes, y de ahí ellos agarraron un barco y se fueron a Estados Unidos. Los Pilgrims se llevaron la sana doctrina con ellos. ¿Por qué? Porque no querían hacer las cosas que la Iglesia Católica les enseñaba, ¿verdad? Entonces, si usted no lo sabe, ¿usted ha oído el Vaticano que la Catedral de San Pedro? Pues la Catedral de San Pedro antes se llamaba la Catedral de San Pablo, pero como no les gustó la doctrina de Pablo, le quitaron el nombre y le pusieron Pedro. Si usted no lo sabe, si usted busca la historia en Google o en la historia, por eso es muy bueno saber la historia de la iglesia. La Basílica de San Pedro se llamaba Basílica de San Pablo primero. Y no sé exactamente en qué año le quitaron el nombre y la nombraron Pedro, porque no les gustó las doctrinas de Pedro. Al revés, no les gustaron las doctrinas de Pablo y tomaron, según ella, la de Pedro, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Como en el año 1500 fue eso, o sea, ya había pasado eso. Como en el año 1500, después de Cristo, les decidieron llamar Basílica de San Pedro cuando se llamaba Basílica de San Pablo. Porque antes Pablo era el más importante, pero como vio que no encajaba la doctrina de Pablo con ellos, dice, vamos a quitar a Pablo, no lo necesitamos, ¿verdad? Y también lo llamaron una secta a los cristianos protestantes, a los cristianos que perseveraron en la sana doctrina, los llamaron secta. El Vaticano les dijo que eran unos herejes, que esto, que el otro, que los querían echar a la hoguera, quemarlos vivos, y sabemos que la persecución fue grande, ¿verdad? Pero los verdaderos paulinos, ellos pelearon por la sana doctrina y Dios tuvo el lujo de detalle de perseverar en la sana doctrina. Eso es muy importante. Y si usted lee los evangelios sinópticos, usted se va a dar cuenta que Jesucristo siempre regañaba a Pedro. Siempre regañaba a Pedro, porque Pedro hablaba por hablar, decía algo con una causa u otro sin pensar, tenía muy poca madurez. Y vemos también en las Escrituras que hasta el apóstol Pablo regaña a Pedro. Vemos en Marcos 14:37 que dice la palabra de Dios que Jesucristo reprende a Pedro, que dice no puedes ni velar ni orar ni siquiera por una hora, ¿verdad? En Juan 13 del 5 al 9, ¿verdad? Pedro no se deja lavar los pies por el Señor. Y entonces Jesús le tiene que decir, ¿sabes qué? Si no te dejas lavar los pies no vas a tener parte en mi reino. ¿Se acuerdan? En Juan del 13, del 37 al 38, Pedro niega a Jesús, ¿verdad? Y le dijo que cuando cantara el gallo iba a negarlo, ¿verdad? Y vemos que en una infinidad de veces en los evangelios sinópticos como Jesús siempre está lidiando con Pablo. En Gálatas capítulo 2 del 11 al 14, Pablo lo regaña al mismo Pedro, ¿verdad?
Pablo regaña a Pedro porque lo que estaba haciendo no era de un cristiano. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Pedro era un buen líder? No, ¿verdad? No era un buen líder y Dios, Jesús lo sabía, ¿verdad? Y yo no sé por qué la Iglesia Católica tomó a Pedro como líder, ¿verdad? En Hechos capítulo 10 o en Actos capítulo 10 del 13 al 14, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que Pedro estaba comisionado a los judíos y Pablo estaba comisionado a Dios para los gentiles. Eso es trazar bien la palabra de Dios. Saber que Pedro era para los judíos, ¿verdad? Pedro era para los judíos y Pablo para los gentiles. No quiere decir que Pedro no predicó a los gentiles, ¿verdad? Porque predicó en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? O Pablo, que no predicó a los judíos. Sí, Pablo primeramente predicó a los judíos, pero lo rechazaron y después se fue mayormente ¿a quién? A los gentiles, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que trazar bien la palabra de verdad, estudiar bien la palabra de Dios para entender los siguientes estudios que vamos a hacer, como el de Apocalipsis, porque si no, no vamos a entender el concepto general de la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos que en Gálatas 2, 4 y 10 dice el apóstol Pablo nos cuenta que Cefas, Jacobo y Juan eran columnas de la circuncisión. Eran columnas de la circuncisión, ¿verdad? ¿Quién es la circuncisión? Los judíos, ¿verdad? Ellos son la circuncisión, ¿verdad? Entonces vemos que es muy importante. ¿O se acuerdan en Actos capítulo 8? ¿Verdad? Vemos aquí Actos capítulo 8. ¿Qué pasó en el capítulo 8? Un etíope fue salvo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se le predicó el evangelio. Y 9, ¿qué pasó en el capítulo 9? La conversión de Saulo de Tarso a Pablo fue llamado. En el capítulo 10 y 11, Pedro predica a Cornelio, ¿verdad? 9, Pablo, ¿verdad? 10 y 11, Cornelio, ¿verdad? Pedro va a casa de los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces vemos que el capítulo 13, Pablo ya empieza a predicar, del capítulo 13 en adelante, a los gentiles. Entonces, eso es trazar bien la palabra de Dios, porque el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Entonces, regla para la teología y regla de Dios, tú no puedes sacar ninguna doctrina de un libro de transición. Y los salmos son un libro de transición. No, aquí en el salmo dice esto, que lo diga. Pero las doctrinas ya están establecidas de Romano, Filemón para la iglesia. Tú no puedes sacar doctrinas de libros de transiciones. Por eso los carismáticos, los pentecosteses tienen su teología de cabeza, porque ellos sacan su teología de Hechos capítulo 1 y capítulo 2 y no leen el resto del libro. Y la malinterpretan, ni siquiera la saben leer. Así me dijo un pastor pentecostés a mí. Dice, no, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. No dice lenguas, dice idiomas. No, que son lenguas. No dice lenguas, son idiomas. Pero ¿por qué? Porque no tiene un discernimiento correcto, porque no traza bien la palabra de verdad. No estudia con diligencia la palabra de verdad. Entonces vemos que en 13 Pablo predica mucho a los gentiles y fue primero a los judíos, ¿va? Con Bernabé, ¿va? Se junta con Bernabé y este fue también con enviado, ¿verdad? Dice en griego apóstol o enviado, pero no quiere decir una posición ministerial, porque muchos que predican que los apóstoles siguen, dicen, ¿y qué? ¿Y Bernabé qué? Pues no saben leer porque dice que es enviado nada más, no enviado de posición ministerial. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es nuestro evangelio? 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿ah? Que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿va? Yo no me avergüenzo de predicar el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el único poder de Dios para salvación. Y dice Romanos 2:16 que todos vamos a ser juzgados por ese evangelio. Más vale que tú seas salvo por ese evangelio, porque si no, no has sido salvo. En otras palabras, ¿verdad? Es muy importante que nosotros veamos. Romanos
Romanos 11, 13 nos dice que Pablo es el apóstol de los gentiles, al igual que segunda de Timoteo 1:11 nos dice, yo, Pablo, apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? ¿Quién es su maestro? Pablo. ¿Quién es su apóstol? Pablo. ¿Usted es iglesia? ¿Sí o no? Porque si no es iglesia, entonces su apóstol es otro. No es Juana, ni Chana, ni Pedro, ni Cefa, ni Merengana. Es Pablo. Es Pablo. Pablo es nuestro apóstol y maestro. Según de Timoteo 1:11, apréndetela. Romanos 11:13. Nuestra doctrina de la iglesia está de Romanos a Filemón. De Romanos a Filemón. ¿Verdad? De las cartas apostólicas de Romanos a Filemón. Entonces todo lo que Jesús dice, que se repite y Pablo lo explica con lujo de detalle, entonces es para la iglesia. Y cualquier mandamiento de los 10 mandamientos que lo repite Pablo, como el de honrarás a tu padre y a tu madre, es para la iglesia. O sea, todo lo que repite Pablo es para la iglesia. ¿Por qué? Porque él se le fue encomendada esa misión de darnos las doctrinas, los misterios y las ordenanzas, cómo se iba a dirigir la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver 1 Pedro 2:24, les voy a enseñar algo nuevo el día de hoy. 1 Pedro 2:24, el apóstol Pedro nos dice 1 Pedro 2:24, dice así la palabra de Dios. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos en los pecados, vivamos a la justicia por la herida de la cual habéis sido sanados, como dice en Isaías 53. Ahí Pedro da el evangelio en un solo versículo, si usted no lo da en Pedro, no lo explica muy bien. ¿Por qué? Porque Pedro no es un buen líder, no es como Pablo, que él dice que lo explica bien, ¿verdad? Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó. Pedro lo explica a su manera, porque en lo que él sabe, ¿verdad? Entonces vemos que ahí en 1 Pedro 2:24 él dice el evangelio en un versículo. Y Pablo nos dice que el evangelio que él tiene no es por hombres o no ha sido enseñado. En Gálatas 2:2 dice que fue por revelación de Dios, ¿verdad? Y en Gálatas 2:16 nos explica que por obras nadie, absolutamente nadie va a ser justificado. Como dice en Efesios 2:8-9, ¿verdad? Somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros. Versículo siguiente, para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es una de las escrituras más poderosas de la Biblia esa, que sabemos que la salvación no es por obras, sino es por gracia y fe en la sangre derramada del Cordero. Yo no me explico, le voy a enseñar otra cosa, ¿verdad? Hace muchos años un americano creó esto en inglés, ¿verdad? Entonces había calcomanías y había evangelización. Entonces él puso estas sílabas, pero vino alguien y las cambió. Vino un religioso y las cambió. Dijo, what Jesus do? O sea, what Jesus will we do? O sea, ¿qué Cristo haría en tu lugar? O sea, cualquier situación, what Jesus will we do en inglés. O sea, ¿qué Cristo haría en esta posición? Si tengo un problema, ¿qué Cristo haría? Y si yo hago esto, ¿qué Cristo haría? Y eso no eran las sílabas primeras, ¿sabía? Eso, las sílabas que inventó este hombre americano para evangelizar era WCD, es what Jesus did. ¿Qué hizo en la cruz? No que tú haces que es parecido a Jesús. ¿Qué Jesús hizo en la cruz? What Jesus do? No. What Jesus did will do. Y what Jesus did. Que es que hizo, en inglés, que hizo en la cruz. Porque ese es el único evangelio que te salva. Entonces empezaron a dar calcomanías. Si usted en los 80, en los 90 había un montón de calcomanías de esas en los carros y todo eso, pero le dieron otro trasfondo del original, del que lo inventó. Pero ¿cuál es el significado de la C? ¿O es Christ o de Cristo? ¿Qué hizo Jesús en la Es cruz? Christ.
Christ. Sí. What Christ did. Yeah, what Christ did. Pero los otros interpretaron what Christ do. O sea, ¿qué haría Cristo en ese instante? O sea, empezaron a predicar eso, ¿verdad? ¿Qué tú harías si estuviera Cristo contigo? ¿Qué decisión tomarías en Cristo? ¿Sí me entiendes? Y no era el mensaje correcto, era what Christ did. Christ, ¿verdad? No es Jesus, es Christ. Entonces, algunos stickers venían así también. Algunos stickers venían así también, hermano. En los 80 y en los 90. Entonces vemos que eso, dice Romanos 3:25 que tenemos que tener fe en qué, en su sangre, que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en su sangre. Solamente es lo que nos salva, su sangre preciosa. Hoy hay un gran movimiento que niegan a Pedro y niegan a Pablo, se llama secta paulina. Tengan mucho cuidado. Ahorita ya no hay paulinos, ahorita ya hay verdaderos cristianos o nada. Se llamaron paulinos en la historia, pero tomaron ese nombre para hacer una secta. Entonces la secta paulina es una secta como la luz del mundo. Y entonces también como solo Jesús es otra secta. Pongan mucha atención porque el mundo está lleno de denominaciones falsas. Pongan mucha atención porque las denominaciones no te salvan ni te llevan al cielo. El único que te lleva al cielo es Jesús y la buena palabra de Él, ¿verdad? Entonces hoy en día estamos bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y Pedro y los demás discípulos aportaron algo a la iglesia, pero predicaron más a los judíos, ¿verdad? Y Juan habló mucho del amor de Dios. Si usted ve las cartas de Juan, son acerca del amor de Dios, la mayoría, ¿verdad? Y hay muchas cosas que también dice a Pablo, ¿verdad? Pero muchos de otros libros, como que no son de Pablo, por ejemplo, el libro del otro Jacobo, este es Santiago, habla más a las 12 tribus de Israel, si usted se fija. ¿Ah? Pedro, cuando escribe sus epístolas, dice a las 12 tribus. ¿Se fijan? Entonces les habla más a ellos, no les habla más a nosotros. Que nada se contradice en la Biblia, pero tenemos que trazar bien la palabra de Dios, ¿verdad? También Pablo escribió el libro de Hebreos, si usted no lo sabe. Si usted es estudioso de la Biblia, usted está 100% seguro que lo escribió, porque nadie más tenía esa teología como la tenía Pablo, ¿verdad? Él escribió primero 12 capítulos. ¿Por qué 12 capítulos? Porque hay 12 tribus. ¿Se fijan? Y ya cuando iba a partir, iba a morir, hizo el capítulo 13. Si usted lee la carta de Hebreos, el capítulo 13 es totalmente diferente a los 12 capítulos, porque ya se ve que tiene mucho más teología Pablo en los últimos años de su vida para escribirlo, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo hizo eso por las 12 tribus de Israel. En Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, el único concilio que es bíblico, los otros demás son copias de la Biblia, ¿va? El concilio de Nicea, el concilio de Letrán, esos son inventos del hombre. El único consejo que está bíblico es el consejo de Jerusalén, donde los apóstoles, concilio, que ellos se ponen de acuerdo que Pablo tiene la razón, que el nuevo evangelio ahora no es bautizándose y declarando el nombre de Jesús, sino creyendo lo que Jesús hizo en la cruz. Si no, lea Hechos capítulo 15. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1:15, Pablo nos enseña que lo abandonaron, lo dejaron solo, ya estaba a punto de morir. En 2 de Timoteo, eran las últimas cartas que él hizo antes que lo ejecutaran, y le dice él a Timoteo, todos me abandonaron en Asia. Pero ¿cómo lo abandonaron en Asia si él fundó las iglesias, si él está en Roma? ¿Cómo lo abandonaron? Abandonaron la doctrina. ¿Se fijan? Dice, todas las iglesias me abandonaron. ¿Y qué pasa en Apocalipsis? Esas 2 iglesias son reprendidas por dejar la doctrina, porque ninguna subsistió.
ninguna de la historia subsistió, todas las iglesias desaparecieron, de esas iglesias que están en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque abandonaron la doctrina, la sana doctrina. Abandonaron lo que les había enseñado Pablo, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces, cualquier cosa que dice Simón en sus libros, o Santiago, o, ¿verdad?, o Juan, tienen que encajar en la doctrina de Pablo para que sea para la iglesia, ¿verdad? Y si vemos en 2 de Pedro, ¿verdad? Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, es muy importante, hasta el final. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 16, 2 de Pedro 3, del 13 al 16. Ok, dice, pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia, por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados sin mácula y sin reprensión en paz, y retened por la salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los doctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para perdición de sí mismos. Entonces el mismo Pedro le da la razón a Pablo, que él tiene la doctrina correcta. ¿Se fijan? Tiene doctrina. 2 de Pedro 3, 13 al 16, Pedro le da la razón al Pablo, ¿verdad? Al final, Pedro de su ministerio reconoce que la salvación viene por el evangelio que se le fue encomendado a Pablo. En 2 de Timoteo del 1 al 8 al 13 dice que vamos a ser resucitados de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Usted quiere resucitar de los muertos? Solamente puede resucitar conforme al evangelio de lo que hizo Jesús, al evangelio que se le encomendó al apóstol Pablo. Por eso dice Pablo, mi evangelio. Por eso dice Pablo, yo los engendré. No porque sea papá espiritual, porque él le fue encargado del evangelio. Porque nadie llamó a Pablo padre en toda su vida. Él llamó a Timoteo hijo, y a Tito y a otros hijos, a Gallo. ¿Por qué los llamó así? Porque él los soportaba económicamente, no por otra cosa, ¿verdad? Eran como sus hijos, él estaba encargado de ellos. Entonces, si usted es pastor, si le dice que usted tiene paternidad, entonces soporte a su iglesia, saque el billete, o quédese callado. Y no le decía hijos, sino niños, mis niños. Mis niños. Mis niños. Exactamente. En el original dice mis niños, no mis hijos. Sí, en inglés dice children, mis pequeñitos, mis niños, ¿verdad? Entonces este es un estudio muy importante que usted quiero que aprenda, porque es muy importante trazar la palabra de verdad, porque si no trazamos correctamente la palabra de verdad, estamos perdidos de quién es nuestro apóstol, cómo vamos a estudiar la Biblia, y es muy importante que nosotros estudiemos eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta en este estudio tan fácil y rápido? Bueno, pastor, algo que es importante mencionar, que los apóstoles eran todos de origen judío, ¿correcto? Correcto. O sea que no pueden haber apóstoles de otro... Claro, para ser apóstol tienes que haber sido testigo ocular del ministerio y de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no, no. Pablo fue testigo del amor de Jesucristo ocular. Y tienes que tener marcas que eres un apóstol, que has sido latigueado, tienes que haber sido perseguido, tienes que haber tenido una muerte como tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Entonces, si tú te dices ser apóstol y eres veracruzano, o eres venezolano, o eres de Miami, entonces no tienes vela en el entierro. Eso es mentira, eso es una gran herejía, y oramos por esas personas porque
les espera el castigo eterno en lo más bajo de las más profundas partes en el infierno, ¿verdad? En el Tártaro, dice la Biblia, donde el tormento será indescriptible y no se lo recomendamos a nadie, ¿verdad? Y es bueno esa anotación, ¿verdad? Porque este estudio es como trazar bien los apóstoles de Dios. Ya tenemos otro estudio que se llama ¿Por qué no tenemos apóstoles?, donde explicamos esas características que debe tener un verdadero apóstol. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta gran oportunidad de predicar tu palabra de gloria. Danos luz, entendimiento, para que se riegue en las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén.